que no ejercen, ¿no? Sociólogo. Ya estamos hablando. Buenos días, amigos y amigas de Expectativa. Vamos a continuar con esta serie de entrevistas una vez que ha vuelto la calma al país, pues la normalidad luego de las protestas de 11 días que se produjeron en todo el territorio nacional. Hemos invitado al sociólogo Fausto Giraldo para analizar estos temas, las repercusiones, las consecuencias y por qué se dieron estos hechos. Fausto, bienvenido a este programa de entrevistas de Expectativa. ¿Cuál fue el factor para que los pueblos y nacionalidades sean protagonistas de estos hechos que hemos mencionado? Buenos días. Saludos cordiales. Realmente es importante analizar más bien un poco el contexto de la movilización o el movimiento que se dio, tomando en cuenta de que nuestro país es un país atrasado, dependiente de la situación monetaria, económica, y que obviamente esta situación de la estructura que tiene nuestro país ha permitido que se paupericen las condiciones de vida de la población. Ya. Evidentemente, y recientemente también salió una información de que sería alrededor del 38% de la población que tiene empleo pleno, que hoy se lo denomina. Y es decir, hay un 60% de población que no tiene empleo pleno y que también está en la desocupación. Cuando nosotros tenemos esas condiciones, cuando nosotros tenemos una condición en la que cada ecuatoriano subsiste al día con $1.50 para desayuno, almuerzo, cena y quizá otros gastos, significa entonces que esas condiciones no son las favorables para que se apliquen medidas de impacto social como la que determinó el gobierno con el 883. Ya. Es decir, liberar la eliminación o eliminar el subsidio al precio de los combustibles. Es decir, es una medida que genera un problema de el efecto dominó que se conoce. O cascada, ¿no? O cascada. Sube la gasolina y empiezan a subir todos los productos. Transporte y productos de consumo. Absolutamente básico, todos. ¿no? Entonces, el resultado de estas medidas económicas impactaban notablemente en la economía de los ecuatorianos, y obviamente si hay el 60% de población que es pobre, que no tiene un empleo fijo, que no tiene los ingresos necesarios para resolver sus necesidades, entonces evidentemente la movilización social iba a ser una respuesta. Es decir, hubo un detonante que movilizó a los sectores. Ahora, tomemos en cuenta que en la relación cronológica de la movilización tuvimos primero la paralización de los señores de los transportes, ¿sí? Ellos fueron los que iniciaron en principio la paralización, al que se fueron ya sumando otros sectores sociales que no eran necesariamente los indígenas. Los indígenas se sumaron luego de un día de haberse iniciado la movilización social. Pero la diferencia estaba en que la población de los transportistas, los empresarios, los emprendimientos que se veían afectados, los trabajadores que se veían afectados con este paquete, son personas que pensamos de una u otra forma de manera individual, no colectiva, no asociativamente, que nos preocupa más lo que nos afecta individualmente, nuestros intereses personales, privativos. Un emprendimiento, un comerciante, un trabajador piensa en cuánto va a vender, cuánto va a ganar y cuándo llega el fin de mes para cobrar, etcétera, etcétera. A diferencia del sector indígena y campesino, que es el que está en la comunidad, que es, como dijo algún político, están en el páramo produciendo la tierra, pero también tienen una convivencia comunitaria. Lo comunitario hizo que efectivamente entonces se consolide una presencia más protagónica en el proceso de movilización social. ¿Por qué? Porque lo comunitario le permite primero intercambiar, conversar, discutir. No están preocupados de que si hoy venden o no venden, si hoy comen o no comen, además comen colectivamente. No están preocupados si llega el fin de mes para cobrar, están preocupados de la tierra. Están preocupados de tener agua para producir sus tierras, están preocupados de la semilla, de la calidad de la semilla, están preocupados de las materias primas para la elaboración de sus productos. Eso hace que le dé una identidad a ese pueblo indígena, y entonces en función de esa identidad, que adicionalmente en el histórico social que tiene el Ecuador, si nos ubicamos
hasta recientemente, en los años 90, tuvimos un gran levantamiento indígena que politizó a la masa. Luego hemos tenido otros levantamientos de Lucio Gutiérrez, de Bucarán, que politizó a la masa, y esta vez era evidente que había ese proceso de politización. Una politización sana, por supuesto, que hayan líderes, que hayan personas que quieran aprovecharse del contexto de la política, es cierto. Ahora, Fausto, usted señala entonces que esto era un proceso escalonado. Primero los transportistas, luego las comunidades indígenas o pueblos de nacionalidades y luego los trabajadores. Pero claro, hay sectores, como usted señala, que se infiltraron en la protesta e hicieron confundir el objetivo principal de la manifestación, que era el rechazo al 883, es decir, a las medidas económicas. Y ahí se fueron sumando otras inquietudes, otros afanes desestabilizadores. Yo creo que sí. Yo creo que la movilización social tuvo una corriente importante que estaba orientada en función de lo que suceda con los transportistas, movimiento indígena y sectores de los trabajadores. Pero adicionalmente a eso, esta confrontación natural que existe entre el traidor, entre comillas, y los que se sienten traicionados, que es el gobierno anterior de Correa, entonces esa confrontación hizo que pensaran aquellos que son seguidores de la línea de la Revolución Ciudadana de aprovechar el momento para plantear evidentemente la salida, el derrocamiento, qué sé yo, de todo lo que significa gobierno y asamblea legislativa, que son los poderes que controlan el aparato político de la estructura del Estado. Entonces, yo sí creo y estoy convencido que existió eso, pero sí es necesario que tomemos en cuenta que nuestras opiniones deben ser claras. El objetivo fundamental de los sectores sociales que originalmente se movilizaron era la derogatoria del 883. Y después, en el proceso se incluyeron, se incorporaron y se infiltraron aquellos que planteaban ya la salida del presidente Moreno. Ahora, es un hecho inusual porque hemos conocido la historia de las caídas de Abdalá Bucaram primero, Yamil Maguá después y Lucio Gutiérrez, donde hubo, claro, protestas, toma de la Plaza de la Independencia, de Carondelet, de la Asamblea, heridos también, muertos también, pero este fue un hecho sin mayor antecedente, ¿no? Saqueos, robos, un poco había Quito sitiada, todos preocupados, todos tensos. Había un estado de preocupación en el país en esos días, ¿no? Digamos que la principal concentración de preocupación era Quito. El gobierno por ello trasladó su sede hacia la ciudad de Guayaquil. Digamos que en Quito había una movilización importante de los sectores barriales, de los sectores de los trabajadores, etcétera, etcétera, en los que se infiltraron aquellas personas que querían desestabilizar al régimen. Pero también tomemos en cuenta que en todo el resto del país, principalmente en la sierra, existía la movilización originaria y natural de los pueblos y nacionalidades, de los trabajadores, de los estudiantes, de incluso los comerciantes que se iban a ver afectados con el decreto 883. Es decir, no confundamos las cosas porque eso puede suceder. Segundo, tomemos en cuenta que gran parte del sector del litoral o la costa existió la movilización social a la que los medios de comunicación no difundieron, ¿verdad? Aquellos trabajadores, aquellos campesinos, agricultores, aquellos pescadores que salieron a reclamar no fueron visibilizados por los medios de comunicación. Lo que se priorizó en la visibilización de los medios de comunicación no eran solo Quito, eran los desmanes, los actos vandálicos, los saqueos, que no eran provocados precisamente por quienes se movilizaban en contra del decreto, sino quienes también, aparte de existir este proceso político de infiltración de la Revolución Ciudadana, también existió entonces estos otros actores delincuenciales que iban a deteriorar y hacer daño a la propiedad. Entonces usted ratifica que hubo delincuencia, hubo sectores fuera del orden o fuera de los temas legales que quisieron violentar la estructura del Estado, hubo, incluso dicen de Latin Kings o sectores pagados de Venezuela, sectores que querían $20 a cambio de armar el desorden, el caos. A ver, tengamos claro, el tema delincuencial de los saqueos se dio como foco Guayaquil. Muy bien. En los suburbios de Guayaquil. Un hecho único, exclusivamente único. En el resto del país no existieron este tipo de saqueos. En Ibarra entonces, no hubo saqueos. Entonces es mínimo la presencia. El tema de la desestabilización, evidentemente en gran parte de las ciudades, no del campo, existió la desestabilización o presencia de infiltrados para desestabilizar. Eso es cierto.
El tema de la Contraloría, por ejemplo, que también ahí se denunciaba por parte del movimiento indígena la presencia de elementos militares o policiales que estaban destruyendo la propia edificación en el primer intento de toma de la Contraloría que se dio. Es decir, también hubo una confluencia de tácticas para desprestigiar la movilización, que eso se presenta no aquí, sino en todos los países del mundo. ¿Cómo ve usted el papel de la Asamblea? Como que se sumó en estos días, las autoridades como que no quisieron un poco enfrentar el tema y se hicieron a un lado mientras pasa la crisis. Primero yo diría que la Asamblea tuvo una corresponsabilidad de lo que sucedió. Es decir, también de esta protesta. Un elemento de detonante. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo atrás la Asamblea negó la posibilidad de que se pueda cobrar y recaudar lo que se habían robado los corruptos, negando esa posibilidad. Negó la Asamblea, Negó la Asamblea. Entonces, significa que la gente ya tenía, digamos, una discrepancia respecto al funcionamiento y a la existencia propia de la Asamblea. Obviamente, el propio gobierno del presidente Lenín Moreno desconfió de lo que pueda hacer o no pueda hacer la Asamblea cuando emitió el decreto 883, porque recordemos que inicialmente se planteaba el incremento del IVA, pero el incremento del IVA pasaba por manos de los asambleístas. Pero el gobierno dijo, los asambleístas no sabemos si podrán o no podrán hacerlo. No había mayoría. Entonces, adoptemos posiciones que nos permitan hacerlo directamente. Es decir, medidas que el gobierno las pueda hacer directamente. Ahora, el presidente de la Asamblea, Fausto, señalaba el señor Litardo, que más bien ayudaron a no convocar a la Asamblea, ayudaron para que no se desestabilice el Estado, que no haya la caída del presidente Moreno, porque iban a plantear la muerte cruzada. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué razón? La Asamblea primero pasó de una asamblea al margen de los problemas del país, es decir, no tienen la calidad como para decir moral, estos son los problemas que existen en el país y cómo podemos nosotros contribuir. Eso no lo hizo. En la Asamblea existe una correlación de fuerzas en la que el gobierno tiene mayoría. ¿Sí? Pero mayoría móvil. Mayoría móvil, pero en este caso concreto, había mayoría, el posible derrocamiento, tenía mayoría porque estaba apoyado por el Partido Social Cristiano, por toda la agrupación de la derecha, por la izquierda democrática, por los asambleístas de Alianza País, es decir, tenía mayoría. El pequeño grupo de la Revolución Ciudadana que planteaba posiblemente la muerte cruzada y todo lo demás, era pequeño o ínfimo en relación a poder impulsar un proyecto de esa naturaleza. Por eso digo, se lavaron las manos, se cruzaron de brazos y esperaron a que se resuelva el problema de otra manera. Fausto, ¿cómo ve usted el análisis que le hace sobre la actitud de la prefecta de Pichincha, es ibarreña ella, Paola Pavón, y la actitud de Gabriela Rivadeneira y varios asambleístas de refugiarse en la Embajada de México en Ecuador? A ver, yo no les doy la figura de representación, yo les doy la figura de como políticas representantes de un partido o que tienen una organización. Correcto. Yo creo que cualquier figura política que tiene una ideología o una representación política partidaria hubiese hecho lo mismo ahora o hubiese hecho lo mismo en cualquier momento. Me explico. Si Paola Pavón utilizó las maquinarias a favor del paro, el municipio de Guayaquil utilizó las maquinarias en contra del paro. Y tapando un puente. Es decir, cada quien en función de su pensamiento actuó en este momento. Evidentemente, lo que sí creo yo es de que si yo me escondo, yo huyo, yo busco refugio, es porque algo tengo de por medio. Es decir, si yo no tengo la culpa, ¿para qué me voy a refugiar? ¿Cómo ha visto usted el papel de la prensa en Quito? A nivel local no sé si tuvimos mucha influencia, pero sí a nivel nacional, el papel que jugó en este conflicto. Veamos los grandes medios, dividamos. Televisiones de Coavisa, El Comercio. Porque aquí tenemos grandes medios y los medios locales, territoriales, que de una u otra forma contribuyen a la información. ¿Sí? Hicieron una cobertura importante los pequeños medios de comunicación, los locales. Hicieron un recorrido, difundieron los hechos, lo que se suscitaba, sin tomar en cuenta un posicionamiento o una línea editorial a favor o en contra. A diferencia del contexto nacional. Grandes medios de comunicación ¿qué pasó ahí? Que ocultaron información, ocultaron los hechos. ¿Cómo cuáles, Fausto? La movilización social. Yo decía, en Guayas hubo grandes movilizaciones de los trabajadores, de los campesinos, pero resulta que sacaron solamente la concentración del 9 de octubre de Jaime Nebot y esa marcha de la paz, Eso es lo que sacaron, pero el resto
¿Qué priorizaron? Priorizaron la información de los vándalos, de la destrucción, etcétera, etcétera. Y no vieron el elemento central que era cómo impactaba la medida económica en el ámbito social y cuál fue la respuesta del ámbito social frente a esa medida económica. Es decir, no utilizaron adecuadamente el contexto de la comunicación para eso, para comunicar los hechos, los acontecimientos sin parcialidades. Hoy está siendo cuestionada notablemente ese tipo de prensa, pero yo creo que es importante que la prensa debe a nivel nacional reivindicarse. Como digo, la gran prensa o los grandes medios. Claro, eso no justifica tampoco un ataque a la prensa. De ninguna manera. Y decir que es prensa corrupta. Ni al periodista. Ni al periodista Freddy Paredes, en este caso, compañero amigo de la ciudad de Quito. Muy bien, Fausto. Estas medidas económicas del gobierno no las pensó bien, no las planificó, debía haber socializado, consultado, para que no caigamos en los clásicos paquetazos y gasolinazos que nos han tenido acostumbrados los últimos 40 años en el país. No lo iba a socializar ni tampoco lo iba a planificar adecuadamente, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es ejecutando una carta de intención que se ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional en el que le da tiempos y actividades al gobierno para que vaya ejecutando en el plano económico, en el plano laboral, en el plano de la reforma del Estado. Entonces, ¿usted cree que no había alternativas, o sí hay alternativas sin afectar a la eliminación de subsidios, combustibles, subir el IVA, cobrar a los grandes deudores, cobrar a los temas de la corrupción? Vea, hay 4.500 millones de dólares que están ahí de los evasores de los tributos. 4.500 debía cobrarles de dólares. Debía cobrarles. Eso es lo que les perdonó a las grandes empresas, entre ellos de Coavisa, y pequeñas empresas también. Y también ciertas pequeñas empresas, pero el gran grueso es la gran empresa. 4.500 millones, ya. Hay ahí, y usted tiene todo lo que significa el gran negocio de las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, privadas. Se llevan 3.000 millones de dólares al año. Todavía hay que venderlas. Son 7.000, no venderlas, concesionarlas. Nacionalizar la comunicación móvil en el Ecuador. Y usted tiene 3.000 millones de dólares de ingresos al año. Usted va a tener algunos otros elementos o insumos, la renegociación de la deuda externa, ¿no es cierto?, la renegociación de los contratos petroleros, ¿no es cierto?, que va a tener más recursos. Usted puede tener también algunos aspectos que ha pedido la gente y que hay que tomarlos en cuenta. Vean, ¿cómo puede ser posible que gane un asambleísta $5.000, más $1.000 de gastos de residencia en la ciudad de Quito, más $100 mensuales de llamada, más pasajes ida y vuelta si es que hay avión a su casa, o tickets de vehículos si es que hay carros y no hay avión a su casa? Es decir, la gente quiere que se reduzca eso, porque mientras la gente gana $400, ellos ganan $7.000, $8.000. Esa es la diferencia. O bajar ministros también, que ganan igual, es decir, las remuneraciones, sueldos vitalicios de presidentes y vicepresidentes, que no suma mucho, pero que la gente ve cómo es que mientras al pueblo le sacan del bolsillo, ellos van llevándose el dinero. Y esto de la fuga de combustibles de Colombia y a Perú a través de los contrabandos, las grandes mafias, eso más bien al eliminar los subsidios se evitaba precisamente esa fuga, ese contrabando. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso dice el ministro de Finanzas. No, de ninguna manera. A ver, todo el aparataje policial que montaron en la ciudad de Quito, que montaron durante la paralización, pónganla en las fronteras, pues. Así será tan fácil. Pónganla en las fronteras, porque a la final el problema es contrabando. ¿Por dónde pasan? ¿Y saben por dónde pasan? Por las fronteras. Por las fronteras. Entonces hay mafias aquí. Entonces, que permiten. Hay mafias que permiten dentro del poder, que autorizan, y fuera del poder, que son las que ejecutan. Lo que este efecto económico es la disposición del Fondo Monetario Internacional, porque necesita el Estado ecuatoriano liberar recursos para los compromisos con los acreedores de la deuda externa, ni siquiera para la inversión en el área social. No nos confundamos, ahora vienen las negociaciones del nuevo decreto, pero cuidado, vamos a creer que el resultado de una focalización de los subsidios a los combustibles va a servir para dar en educación, salud, etcétera. No, el cálculo es eliminar o liberar esos recursos para entregar en el pago de los acreedores de la deuda externa.
Entonces, sí tiene alternativas de gobierno, no precisamente eliminando los subsidios, ¿no? Aunque esto de los subsidios, ¿usted cree que debe mantenerse o eliminarlos? A ver, Porque es un nosotros, tema de años, ¿no? como le decía, si es que las condiciones económicas de la población son estas, tan paupérrimas, lo que se necesita es crear las condiciones. No es que en Suiza no hay subsidios, no hay subsidios. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque la gente gana lo que necesita para vivir. Porque la gente tiene emprendimiento, tiene productividad. Y aquí no tiene. El 60% de ecuatorianos estamos en el desempleo y subempleo. Entonces, los que salieron a las protestas son desempleados y subempleados. Son gente que claro, están en el subempleo, que no tienen el $1.50 para poder consumir claro, a diario. Y llevar la comida. Esa es la gente. Entonces, lo que hay que hacer antes de eliminar los subsidios es invertir en la pequeña y mediana producción. Generar investigación a través de las universidades, para que las universidades investiguen, generen proyectos y también generen empleo a través de esos proyectos. Entonces vamos a consolidar un Estado que posibilite generar condiciones para que después vaya progresivamente en función del desarrollo productivo y económico del territorio, ir liberando esos recursos que yo estoy de acuerdo. Hay que liberarlos sobre la base de: uno, resolver el problema productivo y de empleo y garantizar la situación económica de las personas. Y dos, para que esos recursos sirvan para invertirlos en el área salud, en el área educación. Ahora, ¿usted entonces no cree que lo que decía el gobierno, que peligra la dolarización al no eliminar los subsidios a los combustibles? No peligraba. Al contrario, al contrario. En el momento dicen los analistas que hay una carta de intención en la que se apunta entonces a eliminar los subsidios, después darán algunas reformas, más impuestos, etcétera, etcétera. Van a generar condiciones importantes de pauperización de la economía. Es decir, va a haber más pobreza y por tanto al momento de existir más pobreza van a tener que buscar una medida monetaria distinta, ¿sí? Para justificar lo que no se puede sostener, porque el dólar no es ecuatoriano. Entonces van a tener que eliminar el dólar y poner una moneda nacional. ¿Qué significa eso? Significa entonces entrar en procesos con moneda nacional. Ya saben ustedes que hay la devaluación monetaria, que hay las hiperinflaciones, etcétera. Lo que sucede en Venezuela, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, con todas estas políticas, en ningún país del mundo ha resuelto los problemas de crisis. Con ninguna de esas políticas. Claro. Y entonces, nosotros estamos aplicando lo que no ha resuelto. Grecia es un pequeño ejemplo, Haití es un pequeño ejemplo de las políticas neoliberales que se han aplicado, que no han resuelto con la eliminación de subsidios, de la política económica que han implementado cada uno de estos gobiernos. Entonces, el Estado sigue siendo obeso en su estructura, hay mucha burocracia, muchos sueldazos, como usted ha señalado, hay muchos asambleístas, 130 para un país pequeño. ¿Usted estaría de acuerdo en esos recortes para de allí sacar algo de dinero? A ver, yo no estoy de acuerdo en que deliberadamente se reduzca, entre comillas, del Estado. Yo creo que es un error de los gobiernos que utilizaron el Estado como fuente de clientelismo político electoral. Claro, es decir, entra el presidente y entra su equipo de 500,000, 2,000, 10,000 personas. Sale un presidente entre el otro y mete su gente, etcétera, etcétera. El gobierno, con los recursos del Estado, lo que debe hacer es propender al desarrollo productivo desde la pequeña y mediana industria. No hay eso en el momento. Para que pueda generar ese empleo en el que sus seguidores puedan tener un proceso productivo. El gobierno lo que debe hacer es que en vez de entregar un bono solidario, un bono de la pobreza, debe generar con esos recursos microempresas para esa gente enseñarle que no tiene empleo, no entregarle a pescar. Y tres, el gobierno lo que debe entender es de que yo no entrego un bono para que haya clientelismo. Lamentablemente la Constitución de la República nos dice que debe haber el derecho al voto, a elegir y a ser elegidos. Eso nos dice. Pero sin embargo yo diría, reformemos la Constitución para que todos los beneficiarios del bono solidario no puedan votar. Entonces, con eso vamos a ver si es que el gobierno se atreve a incrementar los beneficiarios un año antes de que haya elecciones. Fausto, volvamos al tema de la protesta. 11 días de paralización. Está bien la protesta, está bien rechazar las medidas económicas, lo que no está bien es el procedimiento. A ver, la protesta se desarrolló adecuadamente y toda protesta social va a tener violencia, de lado y lado, de quienes reprimen y de quienes se defienden de la represión. La policía cumple su papel, los militares cumplen su papel. Pero excesivamente. Y entraron a una agresión excesiva a tal punto de que hay muertos, a tal punto de que hay heridos, de que hay detenidos.
De la policía sí hay también, pero es producto de la reacción, de la respuesta. Yo no justifico la violencia por ningún lado, pero el gobierno demostró incluso hasta incapacidad para justificar su violencia. Yo lo que creo es de que la protesta va a generarse sobre la base de cómo es que el gobierno maneja y gestiona. 11 días de paralización que impidieron que los ecuatorianos se suman en la pobreza durante 10 o 20 años de pobreza. Es decir, 11 días que quizá los emprendimientos y empresarios, con justa razón, salieron a decir que queremos trabajar, pero queremos trabajar en condiciones favorables para todos, porque los empresarios y los emprendimientos también se perjudican. En el momento que el indígena, que el campesino, que el trabajador, que el maestro no tiene recursos económicos para comprarle lo que compraba antes. ¿Por qué? Porque antes del decreto 883 podía comprar un quintal de arroz, después del decreto 883 iba a comprar un medio quintal de arroz. Entonces, ¿quién se perjudicaba? El empresario que producía ese arroz. ¿Sí? Esa nomás es la relación, es decir, iba a comprar la mitad de lo que los empresarios producían. Usted dice que los indígenas, los campesinos, en su organización, son los que nos vieron haciendo la protesta, la marcha para que se baje esta medida económica. De ninguna manera. Yo digo de que hubo un movimiento más consolidado o se vio una presencia más consolidada, tiene un factor más protagónico el movimiento indígena por la condición comunitaria y de identidad. Lo que no significa que neguemos la presencia de otros sectores, ¿sí?, que estaban en las calles movilizados también en función de este mismo objetivo. ¿Que querían enancarse en esta protesta para pescar al río revuelto? No. Ese es un grupo. Los otros, los que... Hay 3 grupos entonces. Aquí tenemos que ver. Los que estaban en la protesta, los campesinos, los pescadores que querían derrumbar al gobierno, es decir, los pescadores del río revuelto, y los vándalos o delincuentes que estaban queriendo hacer saqueos. Tenemos que identificar estos 3 segmentos. La mayoría estaba en la protesta. ¿Sí? La mayoría estaba en la protesta. ¿Qué lección nos deja esta protesta, esta manifestación, estos 11 días? Lecciones, primero, de que los gobiernos deben ser más sensibles, deben ser más humildes, deben bajarse donde están, de las nube nubes, rosada, ¿no? ¿No es cierto? Segundo, de que el lenguaje a utilizarse reflejó mucho cómo es que el gobierno trataba al pueblo, ¿no es cierto? Zánganos, miserables, etcétera. Cómo es que algunos políticos también peyorativamente trataron al pueblo indígena, es decir, existen esos rezagos de racismo, de dominio frente a otros pueblos, de que existe la violencia, que hay que cuidarse mucho de ese tema. Cuando se atiende las necesidades sociales no vamos a tener problemas de movilización, de que los políticos deben aprender a enfrentar los momentos, ¿no es cierto?, a no tener posiciones vacilantes, al contrario, deben definirse por quién y para quién están en los cargos cuando son elegidos, de que los medios de comunicación deben ser más imparciales, deben ser más democráticos y acceder a la posibilidad de la población. Muy bien, 2 inquietudes finales. A Fausto Giraldo, ex candidato a la alcaldía de Ibarra, también ex subdirector de turismo en el gobierno provincial de Imbabura y algunos otros ex. Fausto. Entonces, estas lecciones nos dejan. Y también se va a acentuar, han dicho el gobierno y otros analistas, que esto va a volver a repetirse. Siempre se repetirá, siempre que haya esta desatención, como usted dice, del gobierno hacia sectores marginados, vulnerables, olvidados. El diálogo en oídos sordos no es conveniente. Sucedió cuando recién se posesionó el gobierno. Llamó a un gran diálogo nacional, pero ya han hecho lo que han realizado, incluso en la reforma política del Estado. La Asamblea Legislativa no responde a los intereses de la mayoría. Imbabura no tiene asambleístas definitivamente. No sé el resto del país, pero Imbabura no tiene asambleístas. El pueblo afro incluso ha venido reclamando un liderazgo de alguien, porque no tiene a alguien que consolide un liderazgo colectivo. El pueblo indígena tiene un liderazgo, pero hay que tomar en cuenta de que no necesariamente significa ya de que sean presidenciables. Son momentos coyunturales que se presentan en los que los líderes se exponen, pero la conducción del Estado es más integral, es más grande. La política debe ser manejada en función de los intereses de las mayorías. En el momento que se maneje en función de pequeños grupos, de intereses propios, particulares, de pequeños grupos y del Fondo Monetario Internacional, créame que hoy nos hemos paralizado de esta manera y van a continuar existiendo. ¿Por qué? Porque mientras haya la carta de intención, se va a ejecutar la carta de intención. Las autoridades de Imbabura, alcaldes de Imbabura, ¿cómo le vio la actuación de ellos en esta crisis
en estas movilizaciones? Bueno, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta un hecho concreto. ¿Cuáles son los posicionamientos políticos en la relación política que tienen las autoridades de alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales en torno al gobierno, en torno a sus propias necesidades institucionales de gestión? Y cada uno pues cumplió o emitió su mensaje en función de esa relación. Obviamente hay autoridades, en este caso el prefecto, que viene cumpliendo una relación de presidente del Congope, y en esa figura hay una representación de varios pensamientos del Partido Social Cristiano, creo, Avanza, Izquierda Democrática, etcétera, en la que como prefecto y presidente del Congope no podía emitir un criterio particular, personal, tenía que emitir un criterio de consenso. Y en ese consenso yo creo que una respuesta positiva es entender de que sí, la medida económica afecta a la mayoría, tiene un impacto hacia los pobres y que por tanto el gobierno debía sentarse a dialogar. Creo que eso hay un resultado. Del resto yo me atrevería a decir que cada quien hizo en función de su interés desde la institución y la gestión que están desarrollando. Finalmente, Fausto, en estos 11 días, ¿usted en verdad creía que no iba a caer Lenin o sí creía que esto iba a desencadenar, tal vez como ocurrió con Aguad, con Gutiérrez y con Bucarán, en una caída, que las Fuerzas Armadas le iban a quitar el respaldo al presidente Moreno? No, de ninguna manera. Yo creo que más bien existió o se visibilizaba un agotamiento de lado y lado, tanto del gobierno como de la movilización. O sea, existía un agotamiento y se condujo de manera adecuada hacia un diálogo. Yo creo que no se evidenciaba la caída. También existió una buena estrategia, digamos, desde el punto de vista gubernamental. Y se fue aquí. ¿No es cierto? Algún rato yo decía, hasta podía irse a Galápagos, era una decisión del gobierno, dentro del territorio puede hacerlo eso. Pero no era solamente ese cambio. Lo que habría que ver es de que ya los sectores económicos productivos, ya los sectores sociales estaban cansados y entonces había este agotamiento y el gobierno también estaba agotado y estaba teniendo una respuesta en negativo. Más del 80% de los ecuatorianos rechazaron el paquetazo. Es decir, más del 80%, porque se habla del 84%, creen que Lenin Moreno no gobernó o no actuó adecuadamente en este proceso. Sin embargo, también se dieron cuenta de eso y llamaron y convocaron al diálogo. Para que caiga el gobierno, aquí debía haber un resultado también del hecho político, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se cruzó de brazos. Se sumó. Fausto Giraldo, en expectativa. Gracias, Fausto, Muchas gracias. por acceder a esta entrevista. Amigos y amigas, gracias por la sintonía y volvemos en cualquier momento.